presentamos una entrevista en vivo. Son las 8 de la mañana con un minuto, estamos ya en Pulso Ciudadano, la entrevista en vivo al aire a través de Radio El Mercurio 1200, amplitud modulada, y su informativo El Mercurio, primera emisión en la comunidad. El día de hoy vamos a dialogar con la doctora Magdalena Molina Vélez, presidenta de la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna e Historia, capítulo Ecuador. Doctora, buenos días y muchas gracias por asistir a esta invitación. Buenos días, distinguido periodista. Me honra que usted me haga la entrevista y me honra estar una vez más en este recinto que puedo decirlo sagrado de Radio Mercurio, que tanto bien hace a la comunidad con las entrevistas y la rutina diaria. Doctora, vayamos al reconocimiento y honores recibidos de parte de los personeros allá de la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna, capítulo México, justamente por este reconocimiento y trabajo arduo que usted, como en el ámbito mismo ya como doctora en tema de medicina, ha venido desarrollando, y quienes conformamos la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna, capítulo Ecuador, que se inauguró acá en la ciudad de Cuenca. Somos orgullosos, tanto duvalllanes como este humilde servidor, que hoy compartimos este panel. Sabe que para mí fue una sorpresa aquello de la última presea que he tenido en mi vida, que la he realizado con toda sencillez, y todo lo que he hecho ha sido siempre mi manera de proceder pensando en lo positivo. Cuando me pidieron el currículum vitae, como a todos los miembros de la sociedad de la Academia de Literatura Moderna e Historia, mandé el currículum, pero yo, por una obediencia disciplinaria de dar lo que me solicitaban, y fue una sorpresa cuando recibí un correo electrónico de México en que me habían escogido para en este año discernir la presea de doctor honoris causa a mi favor. Realmente fue una sorpresa que nunca pensé obtenerla, y bueno, son dádivas generosas del Creador, que el momento menos pensado enriquece la personalidad de gente humilde como yo, que no ha hecho sino cumplir el deber desde la primaria, secundaria, etcétera, y más aún en mi vida profesional, en la que me entregué con todo mi vocación y mi ahínco, llegando especialmente a los sectores rurales en la época en que aún no había medicina rural en el país. Fui la primera, modestia aparte, en empezar a llegar a los lugares donde ni siquiera se hablaba español. Por ejemplo, en la parroquia General Morales, que se llama también Socarte, llegué a dar atención médica, y gente que yo les hacía la anamnesis, o sea, el interrogatorio en español, y muchas veces, especialmente gente de la tercera edad, no hablaba bien el español, de manera que me vi estrictamente obligada a aprender algo el idioma. Y fue una experiencia tan agradable y tan imperecedera, y que siempre está en mi mente, aquello de que también fue coincidencialmente que alguien recomendó a la Misión Evangélica de Noruega a venir a la provincia del Cañar como pionera en la medicina rural. Naturalmente me nombraron como médica. Fue sumamente difícil empezar a atender a los pacientes por la escisión entre la religión católica, que sabemos que es la mayoría en nuestro país, y esta religión de la que respeto mucho, pero yo no pertenezco a ella. Y tenía anécdotas como las que les voy a contar, que me parece muy interesante. Por supuesto. Generalmente hacíamos la atención médica donde nos prestaban un recinto, y más allá del Tambo, en Charcay, que se llama un recinto de la provincia del Cañar,
llegué a la escuelita a dar atención médica. Era lo más agradable para mí ver gente que ni siquiera obtenía con frecuencia la atención médica, porque siempre las cosas no han marchado como debieron. Pero ese día que tuve un paciente, un niño completamente deshidratado, que prácticamente el paladar estaba pegado a la base del cráneo por la absoluta deshidratación, empecé a rehidratarlo, que fue la única solución para revivirlo prácticamente, aunque no debo usar este término porque solo Dios es el autor y el que nos da la vida, pero en cambio también a los médicos nos ha dado este privilegio de imitar la grandeza de Él, de aliviar el dolor y salvar la vida. Estaba poniendo el suero a este niño y entró un sacerdote que trabajaba en la comunidad y me increpó duramente, más que a mí, que fue culto conmigo en llamarme la atención, sino al público que estaba reunido ahí. Les dijo que cómo es posible que estén utilizando una dádiva médica que no es de la religión católica. Y yo le dije: vea, sacerdote fulano, si usted cree que yo estoy infringiendo, haciendo esto por los medios que he aprendido en mi vida universitaria y luego en el ejercicio profesional, si estoy haciendo algo malo, este rato dejo que el niño quede aquí y con toda seguridad va a fallecer. Entonces, decida usted. Y después de haber conversado, vio cómo el niño iba realmente reviviendo. Me hice muy amiga del reverendo padre fulano. Y así como estas han sido una serie de anécdotas tan agradables en algunas poblaciones rurales en esa época que era tan difícil, pero llegábamos con cine en blanco y negro naturalmente, claro. Y las noches, porque yo como trabajaba en el seguro, comenzaba mi labor el viernes después de la consulta del seguro y pasaba en el campo viernes, sábado y regresaba el domingo de tarde. Y las noches se reunían una gran cantidad de gente para darles charlas médicas, no científicas, sino de las cosas más incipientes, pero enseñando a cómo tener hábitos de higiene y una serie de cosas que recuerdo con tanta alegría de haber sido de haber dado esta pequeña dádiva de mi vida a la gente rural, que muchas veces no pasa por desapercibida porque no ha tenido, sobre todo en esta época ahora ya hay una cobertura prácticamente total, pero en esa época sí fue muy difícil porque inclusive no confiaban mucho en el médico sino en el curandero. Recuerdo una noche que estábamos ya descansando después de dar las películas educativas, tocaron la puerta donde nos dieron hospedaje y me decía un paciente: ama doctorita, quiero yuxi, por Dios quiero. Y dice: doctorita, por favor sáqueme la muela, porque tenía un dolor terrible y no sabía qué hacer, pero yo estaba también en imposibilidad, a pesar de que antes, recuerdo, hace muchos años, los médicos también hacían extracciones dentales, pero yo no estuve apta para el objeto. Y así me place aquello de haber ejercido con verdadera vocación mi profesión, y siempre... Hacían de todos los médicos ahí. Como no había la especialidad, hacíamos de todo, teníamos que agudizar los sentidos, que en la historia de la medicina esto se llama el ojo clínico. No teníamos medios de diagnóstico ni siquiera rayos X, peor aún resonancia magnética y todos los medios que nos ayudan ahora para un buen diagnóstico. Sin embargo, la gente se salvaba porque, como digo, agudizábamos el ojo clínico. Teníamos una manera especial para tener que dar el diagnóstico solamente con los síntomas clínicos. Y me alegra de que así trabajamos nosotros.
En cambio ahora exigen demasiado y muchas veces no hay mucha responsabilidad, porque duele decir, pero sí se ha mercantilizado en muchos casos la medicina. No se puede generalizar, porque sería un error tremendo aquello de generalizar las cosas, pero sí se ha mercantilizado la medicina, que yo creo que es la profesión más humanitaria, y que muchas veces en vez de cobrarles hay que ayudarles, porque la gente realmente no tiene ni para comer, peor para comprar medicamentos, ahora que muchos de ellos son inalcanzables. Esa fue mi vida en los primeros años de mi ejercicio profesional. Doctora, algo es importante conocer, ¿no? Lo que usted nos ha contado es una enseñanza grande, y yo acá lo digo a título personal y públicamente lo digo, es un honor tenerle a usted aquí en los estudios de Radio El Mercurio, compartiendo justamente en nuestro informativo El Mercurio, primera emisión en la comunidad, el espacio Pulso Ciudadano, la entrevista al aire con la distinguida dama cuencana, una experiencia importante que nos podría enseñar a lo largo de toda su vida lo que ha hecho. Pero vayamos a un tema que es bastante interesante. ¿Quién es en verdad Magdalena Molina Vélez? Para que lo conozcamos, al menos, como le digo yo, es la primera vez que voy a saber quién es usted. Yo nací en Cuenca, en la parroquia San Blas. Soy nieta de uno de los primeros periodistas de Lojano, pero vivió en Cuenca, que justamente trabajó en El Mercurio, porque El Mercurio en esa época fue semanario, y Juventino Vélez Ontaneda, que fue abogado y periodista, es el fundador del diarismo aquí en la ciudad de Cuenca. Y un parjecito de Cuenca le han nominado, creo que yo con mucha razón, Juventino Vélez Ontaneda. Yo me eduqué tanto la primaria como la secundaria en el colegio de las Madres Catalinas o Dominicanas, y luego la universidad la hice en la Estatal de Cuenca. Luego tuve la suerte y el honor de que el Seguro Social, donde empecé a laborar, me mandó a México a hacer pediatría. Estuve en el IMSS, Instituto Mexicano de Seguridad Social, y de ahí regresé con mi especialidad a continuar en el seguro, que lo hice durante 30 años hasta que me acogí al derecho de la jubilación. Tuve pena de dejar el trabajo, pero al mismo tiempo tuve tiempo para hacer lo que nunca podía hacerlo, porque la profesión médica absorbe tanto tiempo que prácticamente no da tiempo a nada. Y aproveché para escribir algunas obritas. Entre ellas escribí una obra de un personaje que desde mi niñez yo admiraba muchísimo, Simón Bolívar, nuestro libertador, y empecé a hacerlo con todo mi ahínco, con toda mi responsabilidad, y di a luz este primer parto de la literatura. He escrito también los aforismos de Hipócrates, que es una obrita que no solamente es para médicos, sino también para el público, porque el público en general ahora es muy culto y está capacitado para discernir lo que uno escribe. Esta obra, que se llama Aforismos de Hipócrates, justamente reúne todos los aforismos de Hipócrates y algunos de otros padres de la medicina, y cosas tan actuales y que fueron de no centenares sino hasta milenios de años. Por ejemplo, refiriéndose al corazón, dice: el reumatismo lame la rodilla y muerde el corazón. Es una cosa tan cierta, porque el reumatismo generalmente está, según algunos autores, está dado por el estreptococo beta hemolítico,
que produce dolores tremendos de las rodillas y de las articulaciones de las manos, etcétera. ¿Quién no tiene un pariente o un amigo que tenga problemas reumáticos? Sin ser médicos sabemos de memoria cómo es la sintomatología de la enfermedad. Pero termino con aquello de lame la rodilla y muerde el corazón, porque el estreptococo generalmente por vía hematógena, o sea, recorriendo por la sangre, va hacia el corazón y produce cardiopatías, enfermedades del corazón, entre comillas, que son irreversibles e inmortales. Y refiriéndome a otro aforismo respecto al corazón, Hipócrates dice: soltera, no te cases; casada, no tengas hijos; y si lo tienes, no lo amamantes, refiriéndose al cuidado extremo que debe tener una mujer en las enfermedades que posee para criar al niño. Y así una serie de cosas tan incipientes y decidoras. Por ejemplo, mano frío, pie caliente, salud competente. Generalmente las mamás nos dicen: doctora, el niño está con catarro, con dolor de la barriguita, etcétera, etcétera, y tiene los piececitos fríos, justo lo que decía ya Hipócrates hace centenares de años. Un niño con los piecitos fríos generalmente no está bien de salud. Y así pudiera darles una serie de ejemplos del libro que escribí, de los aforismos de Hipócrates. Algunos algunos folletitos de poesía también he escrito, y los sin reglas de literatos de grandes dotes didácticos. Sin embargo, uno tiene libertad de escribir lo que aflora de la mente y del corazón, y lo he hecho con todo el alma. Escribí también una obra que se llama La mujer y la medicina, y ahí describo desde la primera médica en el mundo, que yo a mis compañeros, colegas, les he dicho: ¿quién fue la primera médica del mundo? Y dicen: no sé, ni nos interesa, en forma irrisoria. Dice, no es que no les interese, sino que no leen, no saben. Y no saben. Fue Agnodice la primera médica a nivel mundial, que fue discípula de Escolapio, pero tuvo que disfrazarse de hombre para poder recibir las clases. Y el profesor le tenía una adhesión, una simpatía especial, pero sin saber que era mujer. Y cuando tuvieron una gran envidia, porque ella se fue por el camino de la ginecobstetricia y tenía una clientela abundante, los médicos varones no le querían, y empezaron a hacer una serie de calumnias. Y como ella se disfrazó de hombre y seguía ejerciendo con su indumentaria masculina, tenía una cantidad enorme de pacientes, mujeres gestantes con problemas genitourinarios, en fin, y le denunciaron como corruptora, como que en el consultorio de ella algo malo estaba ocurriendo, que ante este médico iba tanta mujer. Y le hicieron un examen ginecológico en público, y ella se dejó con toda valentía, sin protestar, para demostrar que era una mujer y que las circunstancias de coartar que la mujer sea médica le obligó a proceder en esta forma. Pero fue una gran médica, Agnodice. Son las 8 de la mañana con 20 minutos, estamos en Pulso Ciudadano, la entrevista en vivo al aire, dialogando con la doctora Magdalena Molina Vélez, presidenta de la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna e Historia, capítulo Ecuador. Vamos a un corte y volvemos con la parte final del informativo El Mercurio, primera emisión en la comunidad. Estamos presentando el informativo El Mercurio, porque usted necesita estar informado de lo que pasa en nuestra ciudad, el país y el mundo, con la ética y transparencia que nos caracteriza.
Son las 8 de la mañana con 23 minutos, estamos en Pulso Ciudadano, la entrevista en vivo al aire a través de Radio El Mercurio y el informativo El Mercurio, primera emisión en la comunidad. Diálogo abierto con la doctora Magdalena Molina Vélez, presidenta de la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna e Historia, capítulo Ecuador. Doctora, veamos al otro tema que queremos que la ciudadanía sepa. ¿Qué es lo que viene haciendo nuestra Academia Latinoamericana de Literatura Moderna e Historia, usted como presidenta actualmente? Bueno, aquí hemos hecho algunas presentaciones aprovechando algo con la coyuntura de ser maestra de la Universidad del Adulto Mayor y las cosas que ahí se han realizado relacionadas con la literatura. He estado siempre presente. Tengo un muy buen colega, amigo y colaborador, el doctor Saúl Chalco, que es tan entusiasta, y él me ha invitado siempre a actuar en alguna forma en cuanto a lo que pertenezco a la Academia de Literatura. Hicimos el primer certamen de poesía con personas de la tercera edad y tuvimos una gratísima sorpresa en que personas bastante de avanzada edad nunca habían tenido oportunidad de hacer conocer lo que ellas han escrito, y esta vez con toda la sinceridad y con todo el entusiasmo presentaron sus trabajos, y hubieron algunos gente que ganó, que triunfó honrada y dignamente en este certamen, y fueron galardonados de una forma muy incipiente, pero que vale la pena relatar, que dieron a la luz pública sus trabajos de poesía. Hemos estado siempre en todos los actos de literatura en los que hemos participado, si no en forma única, pero hemos colaborado en algunas. Hicimos en el Banco Central un programa muy bonito, musical, que se presentaron músicos de la Guardia Vieja, y ahí estaba también presente como animadora la Academia de Literatura e Historia. En fin, no hemos perdido oportunidad de hacernos presentes. Ahora, por ejemplo, estamos ya programando las ejecutorias de este nuevo año, y va a ser el segundo certamen poético de la tercera edad. En fin, estamos incursionando por muchos caminos. Además, vamos a escribir un librito que todos los socios vamos a colaborar con lo que buenamente podamos para hacer un libro colectivo de todos los socios que pertenecemos, que hay gente muy valiosa, como el famoso periodista, que a quien yo le tuve miedo cuando supe que me iba a hacer la entrevista, porque él ha hecho temblar a políticos de gran valía, a políticos que ya tienen hecha su carrera. Sin embargo, él les ha hecho meditar lo que van a decir y cómo van a actuar y qué ofertas va a dar al pueblo. Entonces todo eso me trajo con bastante recelo y preocupación, pero como es un hombre tan de muy buen carácter, bien preparado, él sabe cómo dirige las cosas, le vi y me tranquilicé. Bueno, lo que pasa, doctora, muchas gracias por darme. Nosotros siempre buscamos todos los días apegarnos a la verdad. Siempre estamos hablando de un periodismo de verdad, de un periodismo con responsabilidad, y por eso que a nuestros actores cuando vienen, y usted tiene mucha razón, hay mucha gente que no quiere venirlo, porque aquí nosotros les filmamos, y además aquí siempre decimos, aquí es prohibido mentir, y aquí es cuando las cosas se tienen que hacer, y si vienen, muchas personas vienen con intención de mentir, aquí es muy difícil, porque aquí trabajamos con documentos en mano, documentos sobre la mesa. Con usted no tenemos nada, pero en todo caso, gracias por esas palabras, y siempre será usted bienvenida a contarnos de lo que viene haciendo la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna
e Historia capítulo Ecuador, en la cual hay muchos interesados a nivel nacional que quieren seguir formando y sumando las filas. Vale la pena recalcar que entre las obras pequeñas y sin mayor significancia, pero que lo he hecho con todo mi corazón, escribí sobre la presea Timoleón Carrera Cobos, que todo el mundo dice, ¿qué es esa presea? Timoleón Carrera Cobos fue un médico sumamente importante, humano, con dotes y características que deben poseer los médicos como pocos. Y el colegio médico en una sesión discernió que el médico que más sobresale en el ambiente científico, gremial, social, etcétera, recibe la presea Timoleón Carrera. Y se me ocurrió escribir un librito con una microbiografía de cada uno de los que se hicieron acreedores a esta presea. El primero, que fue cronológicamente según el tiempo, fue el que actualmente lleva el nombre del Hospital del Seguro Social, José Carrasco Arteaga, que nosotros le decíamos doctor Pepito, fue mi muy buen profesor. Y ahí se han destacado gente como un colega tan querido y tan humano, y un hombre que daba la mano al pobre y al rico, un hombre que ha hecho un buen segmento de la medicina quirúrgica en Cuenca y que acaba de fallecer, Edgar Rodas Andrade. Y así algunos médicos, somos 49 y gracias a Dios también soy la única mujer. Viceministro de Salud, ¿Cómo no? Justamente de este gobierno de la Revolución Ciudadana, del presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Así fue. Y muchos otros médicos que se han sacrificado. Yo decía, vale la pena hacer conocer al público, y por eso escribí esta pequeña obra que se llama Presea Timoleón Carrera Cobos, que gustó especialmente a los colegas porque también se les incentiva a que la vida del médico no sea rutinaria y que también haya un estímulo como el que se les ha dado de la Presea Timoleón Carrera Cobos. Estamos llegando prácticamente al final de Pulso Ciudadano, la entrevista en vivo al aire con la doctora Magdalena Molina Vélez, presidenta de la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna e Historia capítulo Ecuador. El tema: reconocimiento y honores recibidos en México, y por supuesto también un poquito de lo que se viene haciendo en la Academia Latinoamericana. Doctora, queremos agradecerle a usted sus palabras finales. Muchísimas gracias por esta entrevista. Le agradezco especialmente al periodista que me está haciendo la entrevista, y cualquier omisión o algo que no esté correcto en esta contestación de las preguntas del periodista, pido disculpas, porque las personas de la tercera o la cuarta edad como yo ya tenemos nuestros vacíos cerebrales, de lo que pido mil disculpas. Doctora, muchas gracias. Es un honor haberlo tenido en Pulso Ciudadano, la entrevista en vivo al aire a la doctora Magdalena Molina Vélez, presidenta de la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna e Historia capítulo Ecuador. Hasta aquí les acompañó su amigo de siempre, Rubén Freire. Les dice gracias, buenos días, y se viene Panorama Deportivo.